Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. La verdad es que no tiene mucho sentido hablar de temporadas cuando uno habla de programas como este, pero sí que hemos llegado a una especie de punto de inflexión. Durante el primer año de vida de este podcast hemos cubierto mucha biología básica y ha habido muchas series largas sobre conceptos complejos. Yo creo que nos hemos ganado unos cuantos episodios sobre cosas interesantes, que aprovechen esos fundamentos básicos que tenemos, aunque seguiré intentando resumir los conceptos que sean más necesarios en cada episodio individual, para los que os vayáis uniendo por el camino. Pero bueno, vamos al lío. El tema del episodio de hoy fue sugerido por una oyente que quería oír hablar de un animalito muy interesante y muy importante para la ciencia. Su nombre original en náhuatl, la lengua indígena de la región de México donde se lo encuentra, es, vamos a ver si me sale, axolotl. O eso creo. La verdad es que mi boca tiene bastantes problemas para la TL final. Así que en vez de seguir horrorizando a los oyentes mexicanos, usaré el nombre en español derivado del original, ajolote. Esta derivación, por cierto, sigue el mismo patrón que otras palabras derivadas del mismo lenguaje, como por ejemplo tomate, chocolate o aguacate. La etimología es un campo muy infravalorado. Es como evolución, pero con palabras. Pero bueno, se llame como se llame, lo que queremos saber es qué es un ajolote. Y como siempre empezaremos por hacer un zoom rápido en su particular ramita del árbol de la vida. Los ajolotes forman parte de Eukarya, las células con núcleo. Específicamente forman parte de un grupo de células con núcleos sin capacidad fotosintética que forman enormes estructuras coloniales, estructuras que en general tienen mucha movilidad y comportamientos complejos. Nosotros las conocemos como animales. Dentro de animales, los ajolotes están localizados dentro del filo Chordados. Los chordados son animales con una organización corporal definida en gran parte por un grueso cordón nervioso que les recorre la espalda. Dentro del filo Chordados, los ajolotes pertenecen a la clase anfibios. Estos son un grupo bastante conocido, al menos algunos de ellos. Os dejaré una foto en la descripción. Los anfibios a su vez se dividen en tres grandes grupos. El grupo más famoso de anfibios son probablemente las ranas y los sapos, que componen el orden de los anuros. Anuro significa sin cola en griego antiguo, y efectivamente las ranas y los sapos no tienen cola. Lo que sí tienen es un cuerpo corto, una cabeza ancha y unas patas traseras muy largas y replegadas, que en muchas especies están especialmente adaptadas para saltar largas distancias. El segundo gran grupo de anfibios, en contraste a los anfibios sin cola, son los anfibios con cola, o urodelos, siguiendo la nomenclatura en griego antiguo. Como su nombre indica, los urodelos tienen una cola bastante larga, pegada a un cuerpo alargado, con 4 patas proyectadas lateralmente como las de una lagartija. De hecho, se parecen a lagartijas y similares en su forma general, y en algunos lugares se llama salamandras a los gecos o salamanquesas, que son otro animal completamente distinto. Como regla general y siendo un poco chapuceros, si tiene forma de lagartija pero no tiene garras ni escamas, y su piel es húmeda y lisita, probablemente sea una salamandra o un tritón. Nuestro protagonista de hoy, el ajolote, pertenece al orden Urodelos. Es una salamandra, y su nombre científico es Ambystoma mexicanum. Pero antes de continuar merece la pena hablar del tercer orden de anfibios, porque es muy curioso. Se llaman cecilias. Son animales alargados, sin patas y con ojos muy reducidos, así que a primera vista parecen una lombriz gigante o una serpiente viscosa. De hecho, Gymnophiona, el nombre científico del orden, significa serpiente desnuda en griego antiguo. Estas adaptaciones tan curiosas se deben a que viven enterradas en el sustrato, lo que las convierte en animales difíciles de ver a primera vista. Las cecilias viven en climas tropicales de América del Sur y Central, en África y en el sudeste asiático. Son criaturas llamativas, extrañas y muy especiales. Y más adelante me gustaría dedicarles un episodio completo porque me encantan, pero por hoy tenemos que seguir adelante. Los anfibios son animales que pueden vivir tanto dentro como fuera del agua, de ahí su nombre, que traducido liberalmente del griego antiguo significa doble vida. De hecho, no es solo que puedan vivir en el agua, sino que la necesitan. Uno de los principales problemas son sus huevos. Los reptiles, las aves y los mamíferos tienen huevos de alta tecnología. Bueno, los mamíferos ya no ponemos huevos, pero hubo un momento en que sí. Y de hecho algunos mamíferos como los ornitorrincos todavía conservan esta costumbre. Estos huevos de alta tecnología, conocidos como amnióticos, contienen una serie de bolsas y membranas que proveen al embrión con sus propias reservas de agua y alimento, así como de los medios para respirar y eliminar desechos. Gracias al huevo amniótico, uno puede empaquetar todo ese conjunto de embrión y bolsitas dentro de una cáscara dura, en el interior de la cual aguantan el tiempo que necesitan para desarrollarse, bien alimentados y protegidos del exterior.
Los anfibios, en cambio, no tienen huevo amniótico. De hecho, sus huevos son bastante simples, como los de los peces. No tienen cáscara, y el embrión está rodeado de una sustancia gelatinosa que no ofrece demasiada protección. Este tipo de huevos son especialmente vulnerables a la sequía, así que los anfibios necesitan ponerlos en el agua o en lugares muy húmedos. La segunda característica que ata a los anfibios al agua es su piel. Tienen una piel muy fina y porosa que les permite absorber oxígeno y agua a través de ella, y les permite pasar largos periodos sumergidos aunque tengan pulmones. Pero a cambio, esta finura y esta porosidad significa que pierden mucha humedad a través de la piel, así que en general no pueden sobrevivir en ambientes muy secos. Finalmente, la que posiblemente sea la característica más notable de los anfibios tiene también que ver con su estrecha relación con el agua. Durante las primeras etapas de su vida, los anfibios no son versiones pequeñas del adulto, sino que tienen formas corporales y modos de vida diferentes. Cuando esto ocurre, a esta etapa juvenil del desarrollo se la llama larva. En el caso de los anuros, por ejemplo, a esta larva la conocemos como renacuajo, y es muy distinta al adulto. Tiene un cuerpo regordete y sin patas y una cola que usa para nadar. Las larvas de salamandra y cecilia, en cambio, son más parecidas a sus versiones adultas, con algunas modificaciones para pasar más tiempo en el agua, como por ejemplo una aleta en la cola en el caso de las salamandras. Pero la principal diferencia entre las larvas y los adultos de los anfibios es que las primeras tienen branquias. Están adaptadas para vivir toda esa etapa de su vida dentro del agua sin salir nunca, y equipadas por tanto para extraer oxígeno de ella. Pero por supuesto a todos nos llega el momento de hacernos mayores, y a las larvas de los anfibios también. Al igual que otros animales con larvas, como por ejemplo las mariposas, en algún punto de sus vidas las larvas de anfibios llevan a cabo un proceso de metamorfosis, una palabra espectacular pero que viene a querer decir cambio de forma. Las larvas pierden las branquias, les crecen pulmones, desarrollan una musculatura más fuerte, una piel más gruesa, y si son renacuajos reabsorben la cola y sacan patas. En resumen, sufren toda una serie de cambios corporales que los transforman de animales especializados en vivir en el agua en animales más terrestres. No se alejan mucho del agua, como vimos antes la necesitan, y vuelven a ella de vez en cuando, pero pasan mucho tiempo en tierra. Bueno, y por supuesto en el proceso de convertirse de larva en adulto, los anfibios desarrollan testículos u ovarios dependiendo del sexo. Las larvas no vienen preparadas para reproducirse. Eso es cosa de mayores. Y aquí es donde llegamos a la primera característica que hace interesante a nuestro protagonista. El ajolote es una salamandra con síndrome de Peter Pan. Las larvas de ajolote no llevan a cabo la metamorfosis típica de otros anfibios, o lo hacen muy raramente. En vez de eso, permanecen con la forma típica de larva de salamandra. Como dijimos antes, esta forma está más adaptada para el agua. Es algo más delicada que el adulto, no tiene párpados, tiene una aleta en la cola y su característica más notable son unas branquias externas muy llamativas. Estos animales entonces se quedan con su forma juvenil. Viven toda su vida sin salir del agua y simplemente desarrollan órganos sexuales y adquieren la capacidad de reproducirse sin cambiar nada más. Esta retención de las características juveniles en el animal adulto se conoce como neotenia. Es un fenómeno fascinante y volveremos a hablar de él más adelante, así que recordadlo. La neotenia suena sorprendente, pero no es algo tan raro. Es algo que se da en varios grupos de salamandras y tritones. En algunos casos es obligatoria, como en el caso del ajolote y algunas otras salamandras, pero no siempre. Por ejemplo, un pariente cercano del ajolote, que es la salamandra tigre, cuyo nombre científico es Ambystoma tigrinum, es perfectamente capaz de realizar la metamorfosis y convertirse en una salamandra terrestre hecha y derecha, pero a veces elige no hacerlo. Algunos miembros de las poblaciones de salamandra tigre permanecen en su forma larvaria como el ajolote y se reproducen en la charca que les vio nacer, mientras que otros salen a tierra y se dispersan. Y las proporciones entre las salamandras que tienen síndrome de Peter Pan y las que no son siempre las mismas. La elección, entre comillas, porque por supuesto no es una elección consciente, entre permanecer en forma larvaria o llevar a cabo la metamorfosis no es solo genética, sino que parece estar relacionada con varios factores medioambientales como por ejemplo el nivel de agua de las charcas, la cantidad de oxígeno en el agua, la disponibilidad de alimento o la presencia de depredadores como peces, por ejemplo. Básicamente, si las señales externas sugieren que esta charca es un muy buen lugar para ser una salamandra larvaria, muchos individuos decidirán no molestarse en transformarse en adultos. En cambio, si la situación se pone difícil, una mayor cantidad de salamandras decidirán transformarse en formas terrestres y probar suerte en el mundo exterior. Este es un muy buen ejemplo de que el cuerpo de los animales no es todo genética, sino que es también capaz de responder a su medio ambiente. Pero bueno, hoy estamos hablando de Ambystoma mexicanum, del ajolote, no de su primo polifacético.
El ajolote no tiene esta flexibilidad, y la grandísima mayoría, por no decir todos, permanecen como larvas toda su vida. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, esta particularidad del ajolote despertó la curiosidad de algunos científicos europeos, que importaron algunos especímenes de México para criarlos y estudiarlos. Los animalitos resultaron ser un éxito. Se adaptan muy bien a las condiciones de laboratorio, y al no madurar en formas terrestres son más fáciles de mantener porque solo necesitas un acuario, no necesitas tener tierra. Sus óvulos y células embrionarias son grandes y fáciles de ver, lo cual lo hizo un modelo muy popular para estudiar el desarrollo embrionario, la forma en la que las células se dividen y se distribuyen a partir de un óvulo fecundado para formar el animal completo. Además, curiosamente, resulta que el ajolote sí que puede llevar a cabo la metamorfosis. En una serie de experimentos a principios del siglo XX, se alimentó a ajolotes con distintos extractos de órganos animales, entre ellos glándulas tiroides. La tiroides es una glándula que tenemos todos los vertebrados, y que los mamíferos tenemos localizada en el cuello, al ladito de la tráquea. Esta glándula produce una serie de hormonas o señales celulares que ayudan a coordinar un montón de procesos metabólicos importantes para nuestro cuerpo. Y debía de tener una función parecida en el ajolote, porque los animales que recibieron extracto de tiroides se transformaron en salamandras adultas. Las hormonas tiroideas resultaron ser una forma de inducir una reorganización corporal en el ajolote cuando uno quiere, lo cual conlleva la activación y lectura de una serie de genes y la desactivación de otros. Esto lo ha convertido en un buen modelo animal para estudiar este tipo de procesos, que se asemejan al desarrollo embrionario pero ocurren en adultos. Os dejaré unas fotos del ajolote en estado larvario y de su forma adulta inducida. Pero el factor que convirtió definitivamente a los ajolotes en unas auténticas estrellas de la ciencia fue su capacidad de regeneración. Si un ajolote pierde una de sus patas, es capaz de hacer crecer una nueva perfectamente funcional, completa y sin cicatrices. La vida no es un cómic, así que tarda tiempo en hacerlo, semanas o meses, pero acaba creciendo. Y esta asombrosa capacidad no se limita a las patas, sino que los ajolotes pueden también regenerar la cola, la espina dorsal, la mandíbula y partes del ojo. También les es posible regenerar el corazón y el cerebro, siempre que el daño no sea lo suficientemente extenso para matarlos directamente, claro. Esto, por supuesto, nos inspira la pregunta de por qué ellos pueden hacerlo cuando nosotros no, y si hay alguna forma de activar este tipo de regeneración tan efectiva en un cuerpo humano con fines médicos. La razón por la que estos animales pueden regenerarse es que, a diferencia de humanos y la mayor parte del resto de vertebrados adultos, las células del ajolote tienen la capacidad de desdiferenciarse. Los que hayan escuchado el episodio 43 recordarán que una vez las células del cuerpo adquieren un rol definitivo como células, musculares, óseas o neuronas, tienden a perder su capacidad de dividirse. La regeneración de los tejidos está a cargo de unas pocas células madre locales, que son capaces de ir reponiendo las células que mueren por diversas razones normales, pero no las suficientes como para organizar y regenerar un brazo entero, por ejemplo. En humanos y mamíferos y otros vertebrados, el proceso de diferenciación es irreversible, pero en ajolotes no. Las células que están cerca de una herida son capaces de revertir a un estado más parecido a las células madre, aunque manteniendo parte de su identidad. Las células musculares siguen recordando, entre comillas, que eran musculares, las de hueso que eran óseas, etc. Esta masa de células desdiferenciadas comienza a proliferar de forma controlada, como ocurrió en su momento cuando se formó el embrión, y reconstruyen el miembro. Este proceso parece estar hasta cierto punto activado y dirigido por los nervios dañados. Si se secciona primero el nervio y se corta la pata, no vuelve a crecer. Pero si el nervio está intacto, se forma esta especie de brote embrionario, y después de un tiempo, después de unas semanas o unos meses, tendremos de nuevo un miembro perfectamente funcional como si nunca hubiese pasado nada. Así que, como os podéis imaginar, hay muchos científicos locos por descubrir exactamente cómo y por qué ocurre esto. Y sobre todo si sería posible reproducirlo en humanos, pues para ayudar a curar lesiones graves como por ejemplo una parálisis o una amputación. Esta humilde salamandrita podría revolucionar toda la ciencia biomédica ella sola. Por cierto, existe la tentación de pensar que estas impresionantes capacidades de regeneración existen solo porque el ajolote permanece joven, entre comillas. Al fin y al cabo, muchos organismos tienen mejores capacidades de regeneración cuando son jóvenes que cuando son adultos. A mí ya hace unos años que todos los cortes me dejan cicatriz, cuando antes desaparecían sin más. Pero como tantas veces en biología, lo intuitivo no siempre es la verdad. Esta capacidad de regeneración está también presente en otros grupos de urodelos, como en tritones, por ejemplo. Y aún de adultos, estos tritones pueden regenerar todo lo que regenera un ajolote y con una efectividad similar.
El ajolote es simplemente más popular como modelo por cuestiones de tradición y de facilidad de crianza. Pero aunque esta capacidad de regeneración no sea completamente única, sí que es muy rara entre los vertebrados. Además, es necesario añadir que ocurre en un animal que es mucho más resistente al cáncer que los seres humanos. Los ajolotes casi nunca desarrollan tumores. Algunos científicos teorizan que esto es una consecuencia de la existencia de estos mecanismos de regeneración. El cuerpo del ajolote claramente tiene la capacidad de controlar grupos grandes de células en división constante, de dirigirlos para formar estructuras complejas, y de parar la proliferación cuando ya no es necesaria. Quizá el estudio detallado de los mecanismos celulares y moleculares de la regeneración en ajolotes podría a la vez darnos algunas claves para controlar la formación de tumores en seres humanos. Como veis entonces, el ajolote es un auténtico prodigio biológico. Una criatura muy interesante que lleva más de 150 años ayudándonos a desentrañar algunos procesos biológicos importantísimos. Aunque la verdad es que en los últimos años su popularidad como modelo ha decrecido un poco, debido a los avances en técnicas genéticas y el consiguiente aumento en su uso. Los ajolotes tienen un genoma gigantesco, 10 veces más grande que el nuestro. Esto hace muy difícil conseguir una secuencia completa que identifique cada gen y lo asigne adecuadamente a su cromosoma. Así que muchos estudios se hacen con modelos más tratables genéticamente, como por ejemplo el ratón, la mosca de la fruta o Catalina la gusana elegante. La buena noticia es que hay pocos problemas que no se puedan solucionar arrojándole suficientes doctorandos motivados y poder computacional. En febrero del año pasado, 2019, se publicó un genoma bastante completo del ajolote, y a medida que pase el tiempo y los científicos vayan colaborando, iremos conociendo más y más. Esto combinado con la larga tradición del modelo y el consiguiente conocimiento acumulado, garantiza que tenemos ajolote para rato. Aunque quizá no tanto. El problema es que aunque los ajolotes son relativamente comunes en el laboratorio y como mascotas, están a punto de extinguirse en la naturaleza. El desarrollo de las actividades humanas con su consiguiente impacto, como la liberación de contaminantes o la introducción de peces, por ejemplo, han representado un duro golpe para la población natural que sigue viviendo en su hábitat original de Xochimilco, en México. Esto ha resultado en un declive brutal en los últimos años, y la población permanece actualmente en situación crítica. Esto no solo pone en grave peligro a un animal emblemático, sino que representa también un problema para las poblaciones de laboratorio, que normalmente descienden de unos pocos individuos y necesitan la introducción de sangre nueva de vez en cuando para mantenerlas saludables. Y no es tan sencillo como agarrar un puñado de ajolotes y tirarlos al medio, a ver si así se recuperan, porque si el medio sigue estando mal, los ajolotes nuevos se morirán también. Si queremos que las poblaciones naturales de ajolotes sigan existiendo, será necesario desarrollar programas de conservación serios y poner trabajo y recursos. Por suerte esto ya está ocurriendo hasta cierto punto, y esperemos que en los próximos años estos esfuerzos continúen o incluso aumenten. Personalmente yo pienso que después de todo el beneficio que nos han dado estas criaturillas, y después de tenerlas tanto tiempo en el laboratorio cortándoles patas y viéndolas volver a crecer, es lo menos que podemos hacer por ellos. Hoy comenzamos oficialmente el nuevo ritmo más relajadito de Biología de Tranquis, así que el próximo episodio será dentro de 2 semanas. Intentaré que valga la pena la espera. Hasta entonces pues, y espero que os haya gustado el episodio.